Gente, cine, personas, gente. ¿Dónde estamos? Fines. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A qué venimos? ¿A divertirnos? ¿A evadirnos? ¿A preguntarnos? ¿Qué buscamos? ¿El origen? ¿Cuál es el origen? Una de las preguntas de la filosofía es la pregunta por el origen, por el porqué de todas las cosas. La filosofía se pregunta y cada vez que se responde se vuelve a preguntar. Y por eso hasta podríamos preguntarnos, ¿qué sucedería si no hubiera origen? La pregunta por el origen nos lleva al origen de la pregunta. ¿Cómo nace la filosofía? ¿Cómo nace la filosofía? ¿Cuándo? ¿A quiénes se les presentó por primera vez la pregunta? Mi amor, ¿te parece de comprar? Porque vamos a llegar tarde para la peli. Son 5 minutos, ¿verdad? Estamos bien. Pero ya ¿Y qué les pasó? ¿Todo siguió igual o generó un cambio? Oye, Juan. Comprame unos pochoclos dulces y algo para tomar, ¿sí? Hola. Dale. ¿De qué sirve cuestionarlo todo? ¿Nos hace más felices o nos angustia? Sí. ¿Qué tal, Darío? Mi compañero te guía. Y el... Es 3D. ¿La filosofía termina siendo solo una mera curiosidad intelectual o se convierte en una forma real de transformar nuestras vidas? Fue que yo me quedo la noche trabajando y después... Millennium Multicenter les recuerda mantener apagados sus teléfonos celulares durante la proyección. Muchas gracias. Yo no termino hoy, no te Y preocupes. disfrute de su película favorita. No, está bien. Yo ahora le aviso, yo lo llamo... Bueno, estoy entrando al cine. No, igual tengo internet en el teléfono, así que vos mandame el mail y yo te respondo enseguida. Tomás, por favor, baja. Sí, dale. La voz. Sí, en 2 horas te llamo más o menos cuando salgo. Dale, quedamos así, abrazo. Ahí va. Apaga el celular. Ahí va, che. El primer origen de la filosofía es el asombro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. La naturaleza, la vida, se nos presenta, creemos a priori, con algún sentido, con algún orden. O por lo menos intentamos que así sea, porque si así no fuese, ¿no nos generaría una angustia insoportable? El asombro y la angustia
están muy ligados entre sí. El asombro existencial surge de tomar conciencia de este orden. ¿Por qué? ¿Por qué todo está donde tiene que estar? Silla, pantalla, luz, aire, oxígeno, átomos. El asombro busca un fundamento que pueda calmar la angustia que produciría el saber que estas preguntas no tienen respuestas. Multicenter. Anteojos. Ahí va, ahí va. Pónetelo, mi amor. Y si lo que nos angustia es la conciencia de saber que no podemos dejar de buscar lo que nunca alcanzaremos. Estamos convencidos que es tiempo de que se dedique a descansar, señor Castro. Es tiempo de que coseche su siembra, coseche su siembra, coseche su siembra, coseche su siembra, coseche su siembra. Su puesto va a quedar en buenas manos igualmente. ¿Y en qué manos va a quedar? Daniel Katz, un hombre honrado, un gran valor de la empresa. Creemos que él puede llevar a la compañía en la dirección correcta. Pero pedilos bien, ¿eh? Lo primero es que se te viene, no pienses tanto. Katz. Históricamente, estas primeras preguntas se fueron elaborando en el mundo griego antiguo. Se supone que en algún momento se fue conformando un pensamiento de tipo racional que fue reemplazando al mito. Razonar, argumentar, fundamentar, son acciones de un pensamiento filosófico que rápidamente intentó responder la pregunta por el origen. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Cámbiame. ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te pasó? ¿Por qué me pediste que te cambiara? Tommy, ¿qué pasó? No, es que me tocó la butaca 13. La verdad que es ese tipo de cosas que me hacen no entenderte, ¿sabes? Y me duele mucho. ¿Pero qué te importa si por vos es lo mismo? Hola, mi amor. Hola, amor.
Se cuenta que Tales de Mileto sostuvo que ese principio era el agua. La actitud de buscar una razón en lo natural y no en lo sobrenatural lo convirtió, según Aristóteles, en el primer filósofo. Mi amor. Mi amor. No sabes la buena noticia que tengo. Amor. El origen de la filosofía se explica así como un pasaje del mito a la razón. Pero ¿puede la filosofía reducirse solo a lo racional y descartar lo mítico? ¿No pervive algo de mito en todo saber? Mi amor. 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 Mi amor. Todo el problema radica en cómo entendamos qué es un mito. En la modernidad lo asociamos negativamente con un relato fantasioso que confunde y genera adhesiones ciegas. Mi amor. A diferencia de nuestro entendimiento racional, que tendría la capacidad de poner en evidencia toda esta estrategia y desmitificar todo falso conocimiento. Pero, ¿y si la razón también fuera otro mito? ¿Y si los mitos cuando rigen son tan poderosos que no los podemos visualizar, ya que funcionan haciendo que todo parezca razonable y ordenado? Las cosas cuestan, no son fáciles, cuestan. Así como Tales propuso el agua, otros pensadores propusieron principios diferentes. El aire, el fuego, los números o el ser. Mi amor, ¿te parece comprar? Porque vamos a llegar tarde para la peli. Si con el desarrollo de la historia del saber fuimos entendiendo que no hay una única verdad sobre la realidad, la misma idea de fundamento Son 5 minutos, ¿verdad? Vamos bien. carece de sentido. Comprame los churros dulces y algo. La misma idea de fundamento carece de sentido. Tomás, vamos. Tomás, vamos, por favor. Si frente al asombro se construye conocimiento y el conocimiento es falible y cambiante, ¿no se vuelve el asombro duda? Si frente al asombro se construye conocimiento, ¿no se vuelve el asombro duda?
Tomás, nos podemos ir. Por favor, vayamos a charlar. Te lo pido. Salgamos de acá, Tomás. Pará, ¿no ves que estamos en lo mejor de la película? Pará. La cuestión del fundamento nos abre la pregunta por el ser. Nos inicia en el estudio de la metafísica. Esto es, en el análisis de las razones de todo lo que hay. Pero otra cosa es preguntarnos por el modo en que el hombre conoce. ¿Cómo conocemos la realidad? ¿Podemos conocerlo todo? Pero vos no te das cuenta de lo que nos está pasando, Tomás. Te lo pido, por favor. Tomás. Esperá, de nuevo con esto. Esperá que ahora en 15 minutos termine y salimos, no te preocupes. Hay una posición que sostiene que todo lo que el hombre conoce a través del pensamiento conceptual y del uso de la palabra nunca termina de alcanzar un conocimiento acabado. Se conoce esa postura con el nombre de escepticismo. Se dice que Pirrón, uno de los grandes sabios del período helénico, viajó con Alejandro Magno hasta la India, donde se encontró con un sabio del lugar que para explicar la naturaleza del dolor, en vez de hablar, se prendió fuego y se quemó vivo. A partir de ese momento, Pirrón decidió hacer silencio para siempre, ya que entendió la inutilidad de la palabra. Es el padre del escepticismo. Todo lo que pueda ser dicho no tiene nada que ver con lo que es. ¿Te gustó la película? Sí. Es de amor, ¿viste? La duda es también origen de la filosofía, porque nos instiga a seguir buscando, a querer alcanzar alguna certeza. Es un origen paradójico, ya que así como nos incita a alcanzar lo estable, al mismo tiempo nos desestabiliza. ¡Ay, me duele! A mí me gustan las películas de amor. Y a veces... Tal vez todo el saber humano no sea más que la conciencia del carácter paradojal de todo conocimiento. Pero si es así, ¿no alcanza la filosofía un límite? La duda radical nos va llevando a un tercer origen de la filosofía, las situaciones límites. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te puedo creer. ¿Qué pasa, loco? Quememos todo, che. ¿Qué son las situaciones límites? Son situaciones que nos limitan y por eso nos hacen más conscientes de nuestra condición humana. No te la puedo creer. Podemos elegir padecer más o menos, pero somos seres padecientes. Lo importante siempre es qué hacemos
con los padecimientos. No elegimos vivir en este aquí y ahora, pero aquí estamos. Solo se trata de hacer algo con ello. Los estoicos diferenciaban dos tipos de situaciones, aquellas que dependen de mí y aquellas que no. La receta estoica es simple: asumir que sobre lo que no tenemos poder es mejor permanecer indiferentes. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí volvió! ¡Volvió bien! ¡Conseguiste el fuerte! ¡Ahí volvió! ¡Volvió! ¡Te quité bien! Pero sobre las otras situaciones hay que actuar. La filosofía se convierte así en una terapéutica de la finitud, que nos permite diferenciar entre aquello que no nos debe preocupar y aquello sobre lo que debemos tomar intervención. De este modo, ser conscientes de la finitud humana es también un origen de la filosofía y es la gran enseñanza que nos dejó Sócrates. Pues las cosas no son fáciles. No. Cuestan. ¿Quién era Sócrates? Un maestro que no era muy querido por el establishment de su época, ya que hizo de su filosofía una ética de cuestionamiento contra el poder vigente. ¿Y cómo pensás hacerlo? Katz quiere saber. Katz quiere saber. Katz quiere saber. Siempre quiere saber. Muy bien, yo te voy a responder. Pienso matarte. Pienso matarte. En un tiempo de fuerte crisis existencial y política, Sócrates revalidaba el lugar del saber como búsqueda, no solo de verdades conceptuales, sino de una vida más plena. Dejar de lado lo efímero de lo material y apostar por un sentido más profundo. Voy a contratar a otra persona que haga tu mismo trabajo, trabaje el doble y cobre la mitad de sueldo. ¡No! ¡Sí! ¡No! Sócrates combatía cierta mercantilización del conocimiento, que era un emergente de una sociedad cada vez más exitista, descomprometida y fragmentada. Tomás, no atiendas, por favor, te pido, no atiendas. Tomás. Como mi jefe. Hola. Pero él lo hacía con sus ideas y su manera de vivir. Sócrates era un raro para el sentido común de su época. Esa rareza lo convierte en alguien molesto para el poder, que lo acusa y lo lleva a juicio. No sé, Juan. Decime vos. Yo el mail lo mandé, ¿viste? Lo mandé. Y no sé, Juan. Tenías que chequearlo esto. Tenías que chequearlo, Juan. ¿Qué haces, Juan? Cuando el poder se disocia del saber, pierde autoridad. Una autoridad que Sócrates emanaba por asumir que el saber está siempre abierto y en constante búsqueda, por haber entendido que lo único que sabemos con certeza es que no sabemos nada.
enseguida te llamo cuando vuelvo cuando salgo del cine, ¿sí? Sí, bueno, ahora te tengo que cortar, pero... ¡Cortá! Sí, enseguida te llamo. Chao, chao. ¿Y Paula? ¿Dónde se metió? Ey. Mirá. Te extrañé, mi amor. Yo también. Llévame a casa, por favor. En el banquete, Platón diferencia la figura del sabio de la figura del filósofo. Un sabio está en posesión de la verdad, está en contacto con el absoluto y por eso no tiene más ya nada que buscar. ¿Pero existen hombres así en este mundo? Hacer filosofía es otra cosa, una acción de apertura, un ejercicio permanente de la pregunta, una militancia contra las pretensiones de absoluto de los que creen poseerlo. Si la filosofía es por definición amor a la sabiduría, es entonces deseo por lo que carecemos. Y el deseo más intenso de todo ser humano es la búsqueda del origen, el encuentro de lo imposible. Pero lo imposible no nos detiene. Es la imposibilidad la que hace posible la filosofía. Sabios, si los hay, no son de este mundo. En este mundo solo hay amantes, peregrinos, viajeros sin un destino último, seres humanos. Es que el ejercicio de la filosofía es el de una búsqueda inagotable. Buscar el origen, aún sabiendo que la respuesta es algo imposible.